Internacional presenta la palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. Voy a comenzar, digo yo, una serie, no sé cuánto va a durar, pero Dios ha puesto mucho en mi corazón que debemos de revisar principios espirituales y cosas que hacía la iglesia del primer siglo por la cual ellos tuvieron éxito. Y si nosotros tenemos lo mismo que ellos tenían, tenemos al Espíritu Santo que ellos tenían, tenemos el conocimiento de Jesús que ellos tenían, tenemos la palabra viva que ellos tenían, tenemos los dones, tenemos todo. Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos el éxito que tuvo la iglesia del primer siglo? Y voy a comenzar hoy una serie, no sé hasta cuánto nos va a llevar o qué. Y quiero comenzar diciendo que hemos declarado para este año, que es un año de expansión, ¿verdad? Recuerda en los sobres de primicia y el logo, ese día de primicia será Expansión 2023, ¿sí? ¿Se acuerda de eso? Muy bien, muy bien. Entonces, quisiera primero definir qué es expansión y luego voy a pedir a unos jóvenes que vengan para una demostración práctica. Pero cuando hablamos de expansión, la palabra expansión sugiere un aumento o ampliación. Y la palabra expansión es un sustantivo dinámico, no estático, y denota crecimiento en todas las direcciones. Por eso no es lo mismo expansión que extensión. Y yo quisiera 4 jóvenes rápidos y ágiles que se vengan, varones o mujeres. Sí, Ian, tú eres uno. Vamos los otros rapidito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Necesito 3 más. Eso, Joshua. Joshua, no sé si cuenta entre los jóvenes todavía, pastor. Tenemos dudas. Ven. Y vamos. ¿Quién más viene? ¿Quién más? Eso, rápido. Si no, viene hermano Rigo. Ok, 2 de un lado y 2 del otro. Aquí. Eso, excelente. Mire, vamos a hacer, esto no es un anuncio para cortitelas, pero vamos a hacer algo muy sencillo. Chicos, agarre cada uno un extremo. Ok, ese es un elástico común y corriente, muy delgado, por cierto. Y aquí le vamos a dar, bueno, Alejandro Vargas debería de ser un hombre fuerte, capaz de inflar este globo. Y te daremos uno más pequeño a ti. A lo mejor nos equivocamos y tengamos que cambiar de globos, pero no importa. Entonces, mire, ellos tienen ahí un elástico. Puedes moverte hacia acá, Ian, lo más que puedas. Ese elástico se está extendiendo. Este es un ejemplo de extensión. La extensión normalmente es en una sola vía o en una dirección. Se está extendiendo. Por eso la Biblia dice: te extenderás a la mano derecha, te extenderás a la mano izquierda, te extenderás hacia adelante, hacia atrás. Es una sola vía, una sola dirección. Ahora, comiencen a inflar los globos, chicos, por favor. Sí, sin mascarilla sería mejor. Háganse más acá para que la cámara los capte bien. Vamos a ver. Eso que ustedes ven es expansión, porque se está expandiendo o creciendo en todos los lugares y en todas las dimensiones. Es decir, la expansión, no la vayas a reventar, hasta ahí, sí, ahí está bien. Eso es un ejemplo de expansión y este es un ejemplo de extensión. Muchas gracias, chicos, pueden sentarse. Y a ver, Cindy, me pones todo aquí, el elástico también. Gracias, sí, porque los globos son prestados, no me pase como el hacha. Bueno, gracias. Creo que así lo vemos un poquito más claro. Cuando usted estaba más joven y comenzó a crecer, usted estaba en extensión, pero muchos ahora, como hermano Joshua, también están en expansión, ¿verdad? Espero que usted no sea de los que quiere estar en expansión. Bien, entonces Jesús dio instrucciones muy claras para expandir el reino. No solo extender el reino,
sino expandir el reino. ¿Está usted de acuerdo conmigo que Jesús quería que el reino fuera expandido? Ok, pero Él dio 3 instrucciones importantes para que el reino se expandiera. Pastora Abby, cuando la profeta Jonah puso el manto azul sobre usted, yo recibí algo del Señor para usted. Que las ideas del cielo que usted recibía eran aún en cosas muy naturales y muy prácticas. Que aún cuando usted vea una planta y usted tenga como el sentir de que va a podar esa planta, que la va a quitar del lugar, que va a poner otra, son ideas del cielo. Porque Dios con usted se manifiesta de una manera muy natural y sencilla. Y que aún en la decoración, aún con las telas, con las ropas, con la manera de combinar, son ideas del cielo, no es algo de su propio corazón. Y que nadie menosprecie cuando usted dé una instrucción, por sencilla que parezca, porque son ideas del cielo. Es como que hay un torrente abierto del cielo, como una catarata para su espíritu, para que usted lo pueda proyectar y manifestar en la tierra. ¿Cuántos creen que a Dios le gusta la belleza? Él es bello y a Él le gusta la belleza. Y Él usa instrumentos en la tierra para manifestar proféticamente su belleza, para que la gente admire la grandeza del Señor. Bueno, entonces creo que esta palabra, aunque es para todos nosotros, yo espero que los pastores pongan mucha atención. Y se quedaron así. ¿Cuáles son las instrucciones que Jesús dio para expandir el reino? 3 cosas sencillas que espero que hoy usted las guarde en su corazón: predicar, discipular o enseñar y enviar. Predicar, discipular y enviar. Usted va a decir, ay, qué cosa más sencilla, eso ya me lo sé. Claro que lo sabemos, pero parece que no lo practicamos porque no estamos viendo la expansión que deberíamos de tener. Quiero decirle que la palabra predicar, viene del griego kerizo, pero la traducción de predicar puede significar proclamar o divulgar. Entonces, debemos entender que la acción de predicar no tiene que ver con hacer un discurso o un sermón o algo elaborado, sino que predicar tiene que ver con llevar un mensaje abierto a diferentes públicos. Más bien es como alguien que porta buenas nuevas o buenas noticias, y ese puede ser un predicador, un proclamador, un divulgador. No necesariamente en un púlpito, no necesariamente en un templo. Alguien puede ir y ser un divulgador, un proclamador o un predicador de la palabra en el parque, en la escuela, en el lugar de negocios, en la empresa. Un ejemplo: Jonás predicó en Nínive. Pero ¿cuál fue la gran predicación de Jonás? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Esa fue la predicación. Ahora, usted dirá, esas eran malas nuevas. Sí, pero la buena nueva era que si se arrepentían, Nínive no sería destruida. Y sabemos que Juan el Bautista también predicó para preparar el camino al Señor. ¿Cuál fue la predicación de Juan el Bautista? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la predicación. Nosotros no leemos en la Biblia que haya habido ninguna otra predicación. Entonces, aún los profetas pueden ser predicadores cuando transmiten el mensaje específico que Dios les dice que deben de declarar en la tierra. Y es una predicación. El contenido es lo importante, la esencia es lo importante. La predicación casi siempre lleva un mensaje específico para producir también arrepentimiento en un pueblo. Vaya conmigo a Marcos 16. Estoy leyendo Reina Valera 1960, pero usted lea la versión que tenga, no importa. Voy a leer verso 14 al 16, una de las citas más conocidas, creo yo, por nosotros. Fíjese que esto es dicho cuando ya el Señor Jesús ha resucitado. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, o sea, ya Judas no estaba. Estando ellos sentados a la mesa,
y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Diga conmigo, incredulidad y dureza de corazón. La incredulidad siempre va a la par de la dureza de corazón. La gente que es incrédula o que le falta fe es porque tiene el corazón endurecido y no puede creer en lo divino y en lo sobrenatural. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Yo me imagino cuando llegaron aquellos que sí lo vieron resucitado, sobre todo las mujeres, Magdalena y María de Chuza y todo, y dijeron, Él ha resucitado, Él ha resucitado. Estos dijeron, ay no hombre, me estás vacilando, no creo, yo no creo. O sea, su corazón estaba endurecido. Por 3 años y medio Jesús les había estado diciendo, un día yo voy a morir y voy a resucitar. Yo voy a resucitar de entre los muertos porque yo soy el Hijo del Dios vivo. Y esperen que yo voy a resucitar. Y de pronto cuando ocurre y le dicen, Él ha resucitado, aquellos con su corazón endurecido, ay no creo, no creo. Verso 15, cuando Él se aparece ya resucitado y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí Jesús les está diciendo específicamente que tienen que predicar. ¿Qué dice que prediquen? El evangelio. ¿Sí? O sea, no era que predicaran lo que se les ocurriera, sino que el evangelio a toda criatura, sin excepción. Aquí no decía, esperen a que les baje la revelación para ver a quién le van a predicar. Aquí dice, predíquenle el evangelio a toda criatura, a toda creación, a toda persona. Pero a veces como que nos da pena darnos color. Y muchas veces vamos a un restaurante, nos está sirviendo, viene el mesero, nos trae el menú, viene el otro que le sirve el agua, viene el otro que le trae 3 personas. Nunca se nos ocurrió predicarle el evangelio. Nos fuimos del lugar, le dejamos propina, pero jamás se nos ocurrió predicarle el evangelio. Y verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire que el ser bautizado va conectado inmediatamente con creer. No dice el que creyere y recibiera el discipulado de corderitos y luego fuere bautizado. No, el que creyere y fuere bautizado. En otras palabras, cuando usted le predica el evangelio a alguien y esa persona cree, inmediatamente métalo en la piscina, en la ducha, en el charco, donde sea. No dice la escritura que usted tiene que esperar. Los hombres han hecho doctrinas y dicen, no, es que algunos después de que se bautizan se van al mundo. ¿Y qué? No es su problema, es el del Señor. Entonces mejor vamos a discipularlos y después de 1 año, cuando ya yo vea que están afirmados, entonces vamos a hacer bautismos generales. No es lo que la Biblia dice. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Nos ha tocado predicarle el evangelio a alguien que está en lecho de muerte y no podemos esperar a que reciba un discipulado y le decimos, venga, vamos, lo vamos a meter en pilas. Me ha tocado bautizar gente en pilas de esas de lavar, en algún lugar donde lo pueda sumergir, en la ducha, en la mañana, donde sea. Porque aquí dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, no dice que el que no sea bautizado será condenado, sino el que no creyere. Ok, aquí dice, id por todo el mundo. Y mire, cuando tomamos esa escritura, ese versículo, hay muchos que pueden usarlo como una excusa para decir, ya ve, yo tengo que ir y mezclarme con la gente del mundo porque Jesús se anduvo y para poderles predicar allá adentro. Mire, yo le voy a decir algo con claridad. Si usted fue sacado del alcoholismo y usted creyó, al día siguiente no se va a ir a meter al estanco ni al bar a predicar el evangelio. Tiene que haber un proceso de liberación
para que usted pueda predicar en aquellos lugares donde está la causa de su debilidad. ¡Qué silencio! Si usted era un taur jugador de naipes, de chivo, que apostaba y perdía y ganaba, no me diga que usted se fue a Estados Unidos, Atlantic City, a trabajar en los casinos. Ay, es que yo tengo una carga por aquellos que estaban como yo. Espérese a que usted venza al mundo como Cristo venció al mundo, para que usted pueda predicarles a esos que están en esa área, en esa línea. Y a veces decimos, bueno, pero si es que nos han dicho que no hay que estar dentro de cuatro paredes. Claro, no hay que estar entre cuatro paredes. Hay que ir y predicar el evangelio. Pero usted tiene que ser sabio y saber dónde va a ir a predicar el evangelio. Una mujer que salió de la prostitución necesita ser regenerada antes de ir a un prostíbulo a predicar. ¿Está conmigo? Bueno. Porque si no, se puede usar como una excusa para volver a aquello que nos gusta del mundo. Entonces, entendamos bien lo que el Señor nos quiere decir con mundo. En Juan 3, 16, 17, obviamente dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Usted puede poner ahí a la par a las personas del mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. En ese momento era el unigénito, todavía no era el primogénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, a las personas del mundo, para condenar a los habitantes del mundo, sino para que estos habitantes del mundo sean salvos por él. ¿Sí? Estamos de acuerdo. No es que Dios amó, que Él ama, que le gusta, que se complace en ver los pecados del mundo, sino que el Señor tuvo tanta compasión y tanta misericordia de los habitantes del mundo que estaban sin salvación, perdidos, que iban al infierno, que ese amor y esa misericordia lo hizo desprenderse de su propio Hijo, porque amó demasiado al que estaba perdido. O sea, Él nos amó por encima de su Hijo, porque sacrificó a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener vida. Jesús tuvo muerte para que nosotros pudiéramos tener vida. Ahora bien, si usted va a 1 de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17, y es la misma palabra mundo, y es la palabra cosmos en griego, pero tiene diferentes acepciones según la manera como fue escrito. Y entonces es el mismo Juan, solo que este es un Juan que ya pasó por la isla de Patmos, es un Juan que ya pasó por muchos procesos y ahora está escribiendo las cartas. Y una de las cosas que yo veo, que Juan tuvo una revelación profunda del amor de Dios mientras estuvo en la isla de Patmos. Y cuando él regresa y él comienza a escribir las cartas, él comparte revelaciones tremendas acerca del amor de Dios. Y en 1 de Juan capítulo 2, verso 15 dice, no améis al mundo. Entonces usted diría, pero se contradice, ¿cómo es que Dios amó al mundo y me dice a mí que no ame al mundo? Porque aquí está diciendo, no amen el sistema del mundo, no amen los pecados del mundo, no tengan deleite en ello. No está hablando no tengan misericordia, sino que no anhelen ustedes, no suspiren por las cosas del mundo. Dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo o alguno se deleita con el pecado del mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los sistemas del mundo, y aquí viene y describe a qué se refiere: los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y mire, eso de la vanagloria del mundo es tan fino el hilo. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es la vanagloria de la vida?
La Escritura nos dice que la gloria del hombre es como la flor del campo, que sale el sol y se marchita, pero que su palabra permanece para siempre. Tranquilo. ¿A qué se refiere? Muchas veces nosotros estamos buscando aún en el ministerio la gloria que tendríamos en el mundo. ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón? Cuando hablamos de excelencia, cuando hablamos de hacer todo lo mejor para el Señor, debemos de estudiar y poner delante del crisol del Señor nuestro corazón. Realmente quiero hacer esto para que Dios sea glorificado. Y aún como ministros, como pastores, preguntémonos, ¿queremos hacer esto para que digan que tenemos la mejor congregación, que tenemos el mejor ministerio de alabanza, que tenemos el mejor equipo de sonido, que tenemos los mejores cantores, que tenemos la mejor pantalla, las mejores cámaras? ¿O quiero hacerlo para que Dios sea glorificado y que esto sirva para que muchos escuchen mejor la palabra del Señor, lean mejor la palabra del Señor, que se enamoren más del Señor, que amen más profundamente al Señor? En todo que podamos atraer la gloria de Dios a los lugares y no la vanagloria de la vida, porque la vanagloria de la vida sigue siendo parte de los deseos del mundo. Y Dios nos dice que no amemos los deseos del mundo o lo del mundo. La excelencia es buena, pero la motivación es la que hay que revisar. ¿Me amo a mí mismo o amo al Señor? ¿Amo lo que hago más que al Señor o amo al Señor por encima de lo que hago? Entonces, vamos a volver a un versículo en donde Jesús los envía a predicar. Solo quería hacer ese desvío para dejar claro el tema del mundo. Entonces, vamos a Lucas 24, 45. Esto es también Jesús ya resucitado. Dice en el verso 45 de Lucas 24. Entonces, está hablando de Jesús, les abrió el entendimiento. Esto es muy importante y debería de subrayarlo, para que comprendiesen las Escrituras. Miren, amados, si el Señor no nos abre el entendimiento, no hay forma que podamos comprender las Escrituras. Con esta cabezota nuestra no vamos a comprender las Escrituras. El Señor tiene que abrirnos el entendimiento espiritual, o en otras palabras, tiene que darnos revelación de las Escrituras para que podamos comprender y entender lo que Dios nos está queriendo decir. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Naciones no son países, son etnias, son lenguajes, son razas. Comenzando desde Jerusalén. ¿Por qué desde Jerusalén? Ese era su punto de partida, esa era la base de donde tenían que partir. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, dije Jesús, ¿verdad? Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que, diga conmigo, hasta que. Hay un hasta que, o sea, les está dando una orden, una instrucción, pero tiene que ocurrir algo previo, y hasta que eso ocurra, entonces van a cumplir la instrucción de ir por todo el mundo, comenzando en Jerusalén. Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Eso es sinónimo del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, según lo que acabamos de leer en Lucas 24, 45 al 49, cuando Jesús los va a enviar a predicar, y aquí hay 5 cosas. Número 1, les abrió el entendimiento. ¿Por qué? Porque la persona necesita entender aquello que va a predicar. Yo no puedo ir a predicar algo que no sé lo que significa. Es como
Cuando a alguien lo contratan para ser vendedor de algo, ¿qué es lo primero que hacen? Le dan un tiempo de inducción, ¿verdad, Joshua? Y tenés que conocer muy bien el producto que vas a vender. Nadie puede vender un producto que no conoce y que no lo ha probado. Porque aún la gente le va a preguntar y tiene que saber cómo responder. Bueno, igual tenía que abrírseles el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras y supieran qué es lo que iban a predicar. Número 2, los envió a predicar en el nombre de Jesús, en la naturaleza de Jesús, en el carácter de Jesús. No es que aquí vengo yo de parte de Ministerio Un Nuevo Amanecer. No es que aquí vengo yo de parte de Iglesia Piedras Vivas. No, yo vengo en el nombre de Jesús. Yo represento a Jesús. Yo no estoy haciendo proselitismo ni política. Mire, aquí venimos de parte de tal y tal ministerio. Ya desde ahí ya perdió, porque es en el nombre de Jesús que tiene que predicar. A quien tenemos que nombrar y predicar es a Jesús. Número 3, ¿qué es lo que debían de predicar? El arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Cuál es la base de la predicación del evangelio? Amado, usted es un pecador como yo era. Pero en Jesús hay perdón de sus pecados. Si usted se arrepiente hoy, instantáneamente Jesús lo perdona y su vida cambia. Lo hace nacer de nuevo. Entonces, eso es lo que hay que predicar. Y número 4, ¿dónde tenían que predicar? En todas las naciones, pero tenían que empezar en Jerusalén. Jerusalén es el lugar desde donde son enviados. Y número 5, ellos tenían que esperar al Espíritu Santo o el poder de lo alto para poder ir empoderados a hacer la obra que el Señor les enviaba a hacer. Veamos ahora, dije predicar, vamos a ver ahora discipular. Siempre me ha llamado la atención que la raíz de la palabra discípulo es la misma raíz de la palabra disciplina. Entendamos disciplina no como castigo o corrección, sino que disciplina son normas que uno tiene que seguir para vivir una vida alineada, vamos a decir. Entonces, siempre un discípulo es alguien que tiene que aprender una disciplina y tiene que someterse a algunas cosas para poder ser un discípulo. Entonces Jesús eligió a sus discípulos. Quiero que tome esto en cuenta. Los hombres no eligieron a Jesús para que Él los discipulara. Jesús dijo, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. O sea, Jesús decidió a quienes iba a discipular. Y vemos Lucas 6, 13. Después subió al monte. ¿A qué cree que fue al monte? Diga sin miedo. A orar. No era porque le gustaba hacer hiking, ni porque estaba poniéndose en forma, ni completando 6,000 pasos. Él fue al monte a orar. Ok. Y llamó así mismo, a los que él quiso. Y vinieron a él, no los que quisieron, los que Jesús quiso. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Esos 12 para que estuvieran con él, amados, no era para que le anduvieran haciendo videos para TikTok. No era para que le estuvieran tomando fotos para subir a la web. Era para que estuvieran con él y que le absorbieran a Jesús todo lo que él tenía para dar. Y una vez que estuvieran con él para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad, fíjese, para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. O sea que a estos Jesús los eligió bajo dirección divina. Cuando Jesús se va al monte a orar, Él va a preguntarle al Padre, ¿a quién tienes tú determinado? ¿A quién tienes tú de antemano para que yo discipule? Muéstrame quiénes son. Y el Padre le dice y le da señales. Mira, vas a ir a tal lugar, vas a ver unos pescadores. Ahí vas a llamar a Pedro, a Andrés. Y después vas a ir donde están cobrando impuestos. Y ahí está uno que se llama Mateo. O le vas a nombrar Mateo. Ese también lo vas a llamar. O sea, el Padre le da instrucciones. Interesantemente, esos discípulos los encontró
en el mundo, en el mercado, en todo lugar, ¿verdad? Donde el Padre le dijo. Ahora, número 1, los eligió bajo dirección divina. Número 2, los llamó para sí, a un discipulado activo. No es que le dijo, van a venir el martes a las 7 de la noche y de 7 a 9 van a tener un discipulado, van a comprar un manual y van a escribir en él. No, vienen para estar conmigo. Van a andar conmigo de día y de noche, donde yo vaya. Van a aprender cómo yo hago las cosas. Muy pocas personas hoy día están dispuestos a invertir en discipular a alguien cuerpo a cuerpo todo el día. No es fácil para el que es discipulado y mucho menos para el discipulador. Pero vale la pena. Yo lo vi con Fátima. Vale la pena. Entonces, por eso ese discipulado solo tardó 3 años y medio, porque era cuerpo a cuerpo. Era una impregnación constante, directa. Y bueno, era para, después de estar con él, enviarlos a predicar, pero también para delegarles autoridad, para que pudieran sanar y liberar, para sanidad y liberación. Ahora, quiero que lea Mateo 10:37. Esto lo dice Jesús antes. Es como que está preparándolos. Dice Mateo 10:37. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Este versículo o estos versículos son fuertes. ¿Qué significa amar al Señor más que a mi madre, más que a mi papá, más que a mi esposo, más que a mis hijos? ¿Qué significa? El Señor tiene que ser el primer amor de nuestra vida y amarlo a Él por encima de todas las cosas. Yo quiero decirle a los jóvenes y las jóvenes, pónganse en pie los jóvenes solteros, las jóvenes solteras, por favor, pónganse en pie. Vamos a ver cuántos tenemos. Ok, chicos, les voy a dar un consejo. Sí, está soltero, Ian, todavía. Pídanle a Dios que les dé un compañero o una compañera que ame a Dios más que a ustedes. Si ese chavo o esa chava dice que los ama a ustedes por encima de todos, los amo más que a mi vida, no amo a nadie más que a ustedes, de ese no se confíe. Sino el que de verdad ama a Dios más que a ustedes y más que a su propia vida, que ama a Dios por encima de todo, que ama a Dios más que a su papá, más que a su mamá, que ama a Dios más que a la novia, más que al esposo, más que a la esposa. Y yo oro, jóvenes, levanten su mano conmigo. Padre, en el nombre de Jesús te presento estos jóvenes solteros, estas chicas solteras. Padre, te pido, no les permitas equivocarse, que tú les presentes a aquel varón o aquella varona que te ame a ti más que a ellos. Que te ame a ti por encima de todo, porque esa es la única seguridad de que les irá bien. Benditos sean en el nombre de Jesús. Pueden tomar su asiento. Miren, chicas, si el tipo les dice: yo te bajo el sol, la luna y las estrellas, eres lo máximo que... Tiene que ser alguien que ame a Dios por encima de todo. No importa tanto el estuche. Total, el estuche siempre se va a deteriorar. Con los años se deteriora. Pero el amor por el Señor nunca cambia cuando es genuino y es verdadero. Entonces, Jesús está estableciendo un principio para los verdaderos discípulos. Y cuando nosotros somos enviados a discipular a otros, no los vamos a discipular conforme a nosotros o lo que creemos, no los vamos a traer a nosotros, sino a Jesús.
Tienen que ser discipulados con los principios de Jesús y por lo tanto no es que le voy a decir al discípulo, ay, usted me tiene que amar a mí más que a su mamá. No, usted tiene que amar a Jesús más que a los suyos. Porque el papel de los discipuladores es conducir a la gente a Jesús y amarlo a Él más que a nadie, no a nosotros mismos. A mí no me importa que me diga mamá y que diga ay, usted es mi mamá, ¿cómo la ama? No, a mí me importa que usted reciba el amor de Dios, que es su padre y es su madre. Eso es lo que tiene que importar. Y hay otro verso en Lucas 14 o versos que aclaran un poco más y tiene que ver con el discipulado. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, yo me imagino todas las multitudes que seguían a Jesús por el carisma de él, la personalidad impresionante de Jesús, pero él se dio vuelta y les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujeres, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí cuando dice aborrece, no se trata de que, ay, voy a rechazar ahora, voy a aborrecer a mi hermana, ya no quiero verlo. Puede ser una justificación, pero ya no quiero ni ver a mi papá porque ese viejo que... No está hablando de eso. Usted en Jesús tiene que amar más todavía a su papá, a su mamá, a sus hermanos, todos sus parientes. Está hablando de que Jesús tiene que ser lo primero en su vida y que si en algún momento le toca elegir, pues va a elegir por el Señor, ¿verdad? Pero no es que rechazo ni nada de eso. Pero aquí Jesús aclara, es lo mismo de lo anterior, no es digno de mí. En otras palabras estaba diciendo, no es digno de que sea mi discípulo, como lo dice aquí. Es decir, Jesús eligió o el Padre eligió y le informó a Jesús quiénes eran. Aquellos que iban a tener el valor de dejarlo todo, dejar su empresa, dejar sus redes, dejar sus barcas para seguir a Jesús. Y con esto no estoy diciendo que usted tiene que dejar su negocio ni su empleo. Es a los que Jesús llama. Todo esto es personal y particular. Bueno, vamos a Mateo 28, cuando Jesús está enviando a sus discípulos a discipular. Aquí Jesús ya ha resucitado. Mateo 28, 18 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, no todos, algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, fíjese, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, era necesaria que la potestad le fuera dada para que él pudiera delegar. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué es lo que hay que enseñarle a los discípulos? Que guarden las cosas que Jesús nos mandó, no las que yo digo, no el manual que yo escribí con mis propias ideas y pensamientos, sino lo que Jesús nos mandó que guardáramos. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, según Mateo 28, del 18 al 20, número 1, Jesús les declara que Él ahora tiene toda potestad. Cuando Jesús murió y resucitó, a Él le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Ya Él tenía toda potestad en lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y por cuanto Él tiene toda autoridad delegada y toda potestad, ahora Él puede enviar a los que en Él han creído. Número 2, Jesús los envía ahora a ser discípulos. No solamente dice que a predicar, sino a ser discípulos. ¿Dónde? En todas las naciones. Pero a su vez Jesús le dice que debería de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay algunas denominaciones que bautizan solo en el nombre de Jesús. Y de hecho esas denominaciones se llaman Jesús solo. ¿Por qué? Porque dicen
ellos se basan en el versículo de que cuando Jesús estaba en el monte y se transfiguró y que después Pedro dijo hagamos enramadas y qué sé yo, y que se aparecieron Moisés y Elías, pero que de pronto desaparecieron Moisés y Elías y que se encontró Jesús solamente. Entonces, en base a eso, ellos dicen que es Jesús solo, que no necesitan a nadie más y bautizan a la gente en el nombre solamente de Jesús. Pero la instrucción del Señor es bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero además tenían que enseñar a cumplir todo lo que Jesús les mandó. Ahora, nosotros vemos que Jesús ya les había enviado, pero que deberían de esperar a que viniera el poder desde lo alto. Pero si usted ve en Hechos capítulo 1, verso 8, ya Jesús les está respondiendo y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Él está respondiendo una pregunta que le hicieron. Y me seréis testigos, o sea, entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces vemos que Jesús los preparó, les enseñó lo que tenían que cumplir, los discipuló por 3 años y medio. Pero cuando los envió equipados. A veces nosotros aquí, lo digo por mí, queremos tener a la gente en discipulados eternos, que nunca terminan. Yo me acuerdo cuando empezamos a hacer discipulados y como no queríamos que la gente se fuera de los discipulados, ay, ¿cómo le hacemos? Ya se nos habían terminado todas las opciones, entonces les pusimos nombres, A, B, C, D. Teníamos el discipulado A, Ararat, B, Betel, C, Cades, D, Debir. Bueno, era todo el abecedario, hermano. Y bueno, hay algunos que siguen siendo discipulados después de 36 años, ¿verdad? Y yo sé que todos nosotros necesitamos tener la actitud de aprender. Porque el que no tiene la actitud de aprender no tiene nada para enseñar. Y toda nuestra vida es un aprendizaje. Y está bien que sigan aprendiendo. Pero si Jesús con 3 años y medio, obviamente era un discipulado cuerpo a cuerpo, Él ya los estaba enviando. Entonces creo que podríamos hacer discipulados más efectivos para poder enviarlos. Si hubiésemos enviado a todos los que han pasado por aquí, por lo menos 3 años y medio, no cabría la gente ni en esta ni en varias congregaciones. Entonces Jesús los preparó, los enseñó, pero no los envió solos. Los envió equipados con el poder del Espíritu Santo, que eso es algo básico y elemental para poder enviar a los discípulos. Ahora, veamos en Hechos 2, cuando se cumple la venida del Espíritu Santo, cómo comienza la expansión de la iglesia. En Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y fíjese, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo puedo ver cómo con la venida del Espíritu Santo comienza la expansión de la iglesia. Ellos predican y los que reciben su palabra son bautizados y se añaden 3,000 personas de una vez. Qué emoción, ¿verdad? Qué emoción. El Espíritu Santo estaba allí, estaba con ellos. Pero luego el verso 42 a mí me da como el indicio de cuál era el secreto de la iglesia del primer siglo para ser exitosos y mantener la expansión constante y continua. ¿Cuál era? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan
y en las oraciones. Creo que esto, el perseverar en estas 4 cosas, es fundamental para la expansión de la iglesia. No nos apartemos de la doctrina apostólica. No dejemos de perseverar en la comunión unos con otros. Comunión no necesariamente es que va a tener la Santa Cena. Está hablando de comunión, tener comunión unos con otros. La comunión es en el espíritu. La comunión no solo es una relación natural. Comunión tiene que ver con el interior. Usted puede tener relación con muchos, irse a tomar un café con muchos y no tener comunión con ellos. La comunión es algo interior y tiene que ver con el espíritu. Y cuando usted tiene comunión con una persona de Dios, usted es edificado. Usted dice, hey, no sé qué me pasó, pero yo venía con gran dolor de cabeza y me reuní con el hermano tal, la hermana tal, y se me desapareció. A lo mejor el hermano se fue con el dolor de cabeza, ¿verdad? Pero a ustedes le quitó. O sea, la comunión transmite de la unción. Hay una impartición. En toda comunión hay impartición. No es lo mismo la relación que la comunión. Ahora, si yo tengo comunión con el Espíritu Santo, porque mi espíritu humano tiene la función de la comunión. ¿Y con quién voy a tener comunión? Con el Espíritu Santo. Si yo estoy en comunión con el Espíritu Santo y alguien más está en comunión con el Espíritu Santo, nosotros entramos en comunión instantáneamente. Pero también el Señor dice que no tengamos comunión con las tinieblas. Ahora, si yo estoy teniendo comunión con alguien de las tinieblas, entonces es probable que me vayan a arrastrar. Y no estoy hablando de que no me voy a contaminar, no estoy hablando de eso. Una cosa es relacionarte con las personas y otra cosa es tener comunión con las personas. Si yo tengo comunión con las tinieblas, significa que yo estoy haciendo lo que esa persona hace en las tinieblas. Comunión es algo más profundo. Que no confundamos la relación con la comunión. Porque, mire, hay personas que han malentendido esto de tal manera que, ay no, yo no quiero ir ahí. Nos encontramos a una persona en estos días. Íbamos a abrazarle, una persona de Dios. Y mi esposo, pues cuando vio que se hizo para atrás, le iba a hacer así. Dice, no, porque eso es golpe, no. Así de lejos, dice. Y si me sienten cargado, dice, es porque entré allí al supermercado. O sea, por favor, tenemos que ir al supermercado, tenemos que ir a la gasolinera, tenemos que ir a la farmacia, tenemos que ir a todos lados, vaya, tómese un helado, tómese un café, etcétera. Eso no tiene por qué contaminarle porque su espíritu le pertenece al Señor. El problema es tener comunión con las tinieblas, que es diferente. Pero hay personas que piensan que van a andar en una burbuja toda la vida para no contaminarse. Eso no es así. El problema es que no tengamos comunión con las tinieblas. Porque si no, comunión es unión común. Entonces hay que perseverar en la comunión unos con otros en el Espíritu, perseverar en el partimiento del pan. Eso después será otro tema, pero el pan lo partían en las casas. No era que en la panadería les partían el pan, no, iban a las casas y ahí partían el pan. Y perseverar en las oraciones, que será otro tema también. Ahora, la pregunta es, y con esto los quiero dejar hoy, ¿cuál era la doctrina apostólica? ¿A qué se refiere con doctrina apostólica? Obviamente tiene que ver con predicar al Cristo resucitado, etcétera. Pero yo veo en varios versículos que el apóstol Pablo comparte con los corintios que hay, o los efesios, hay elementos comunes. Y quiero que vean 1 Corintios capítulo 10, verso 16 al 17. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Yo subrayé cuerpo de Cristo y subrayé somos un cuerpo. Y 1 Corintios 12:13.
Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No hay más Espíritu Santo, hay un solo espíritu. Vaya a Efesios 4, verso 2 al 6. Dice el apóstol Pablo a los Efesios: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad de espíritu, yo lo subrayé, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, vuelve otra vez, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, vuelve, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Aquí habla de un bautismo, pero habla que somos bautizados en su cuerpo. La Biblia nos habla de varios bautismos. Yo he visto hasta 5 bautismos, pero hay 3 en los cuales creo que la Escritura hace énfasis y se los voy a mencionar. Número 1 es el bautismo en el cuerpo de Cristo. Y este es el primer bautismo al cual somos expuestos. O sea, cuando somos bautizados en el cuerpo de Cristo, esto nos une a la iglesia de Cristo en todo el universo para que podamos funcionar como un solo cuerpo, como un solo equipo. ¿Quién realiza este bautismo? El Espíritu Santo. Cuando usted creyó en el Señor Jesucristo, creyó que Él resucitó, creyó que Él le perdonó sus pecados, creyó que usted va a cambiar de vida, entonces el Espíritu Santo viene a vivir dentro de usted y en ese momento usted es bautizado en el cuerpo de Cristo, no en un cuerpo local. El Espíritu Santo nos bautiza, no en la iglesia Piedras Vivas de La Lima, no en la iglesia Piedras Vivas de San Pedro, no en la iglesia Caúna, no en la congregación CDA. Nos bautiza en un solo cuerpo porque hay una sola iglesia y un solo cuerpo de Cristo. Los hombres hemos puesto los nombres para diferenciar, pero en la iglesia del primer siglo era la iglesia del Señor Jesucristo en Éfeso, la iglesia del Señor Jesucristo en Corintios, la iglesia del Señor Jesucristo en Tesalónica, etcétera, etcétera. Era una sola, es un solo cuerpo. Entonces el Espíritu Santo es el que nos introduce al cuerpo de Cristo. Hay gente que se siente muy orgulloso de ser parte de la congregación tal o la iglesia tal. Nosotros tenemos que sentirnos honrados de ser parte de la iglesia de Cristo o del cuerpo de Cristo o de un solo cuerpo donde el Espíritu Santo nos injertó. El segundo bautismo es el bautismo en aguas. Bueno, fue un mandamiento de Jesús, lo acabamos de leer hace poco en Marcos 16, y tiene que ver con la salvación en la cual recibimos por su sangre. Este lo efectúan hombres, ministros. Ahora también aquí hay otra cosa. Hay personas que van y le predican el evangelio a alguien. La persona cree y dice: yo creo, quiero ser bautizado. Y entonces el que le predicó dice: espéreme, voy a ir a hablar con mi pastor a ver cuándo hay bautismos en la iglesia. Amado, si usted tiene la autoridad delegada por el Señor para predicar el evangelio y la persona cree el evangelio que usted predicó, usted también tiene la autoridad para meterlo en el agua. No tiene que ir a buscar a alguien que lo meta en el agua. Solo la pastora Abby dijo amén. Gracias, pastora, por estar de acuerdo conmigo. Bueno, amado, no se puede perder tiempo. ¿Sí? Y el tercero es el bautismo en el Espíritu Santo. Bueno, es un regalo que el Señor nos da para investirnos de poder. Y es el Señor Jesús quien nos bautiza en el Espíritu Santo. No es el ministro. A veces decimos: va a venir el hermano Ernie para que haya bautizados en el Espíritu Santo. Lo que pasa es que él le cree al Señor y la gente recibe fácilmente el bautismo. Pero es Jesús el que bautiza con el Espíritu Santo. No tenemos que esperar a que venga alguien. Ay, que Él tiene ese don para que la gente reciba el Espíritu Santo. Es algo que todos deberíamos de ejercer. Entonces, vemos lo que el apóstol Pablo le dice
a los de Tesalónica, y ya voy terminando. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. O sea, que no importaba si la doctrina apostólica le llegaba por predicación o discipulado verbal, o si le llegaba por una carta, o en este tiempo si le llega virtualmente, le llega por internet. O sea, la esencia de la doctrina es lo que tienen que aprender. Obviamente la impartición personal es muy importante, pero mire, yo doy muchas gracias a Dios por los que inventaron el internet y todo lo que ahora nos permite poder impartir virtualmente. El lunes pasado tuve una reunión virtual por Google Meet con pastores, hijos ministeriales que están lejos, no podemos verlos constantemente, no podemos ir a sus países cada mes, y sé que están necesitados. Ellos se conectan los domingos a la mañana como ahora, pero Dios puso en mi corazón al inicio de este año tener unas imparticiones especiales para ellos. Y cuando terminamos, fue como hora y media, menos de 2 horas, pero cuando terminamos, inmediatamente recibí comentarios de ellos, como uno me dice, fue sanado de la orfandad porque padecía tal y tal cosa. Otro me escribe que Dios le reveló tal cosa, que muchas gracias por hacer eso, que lo sintieron tan personal, tan personalizado. O sea, la impartición puede viajar a través del internet, a través de la distancia. Usted imparte con la voz, con la palabra, imparte con la mirada, imparte con la palabra. Entonces, gracias a Dios por esos medios que Dios ha puesto a nuestro alcance y nos permiten utilizarlos para la expansión del reino. Quiero dejarlos con un pensamiento o 3 pensamientos que puse yo aquí. Si predico pero no discipulo, la gente se queda niña espiritualmente. Si solo les prediqué pero nunca los discipulé, esos podrán ser niños espirituales por mucho tiempo. Ahora, si predico y los discipulo pero no los envío, esa persona va a tener quizá mucho conocimiento, pero nunca la aplicación práctica de lo que aprendió. Pero si predico, discipulo y envío, estoy contribuyendo a la expansión de la iglesia del Señor Jesucristo y del cuerpo de Cristo, el reino de Dios en la tierra. Yo quiero, mire, ese grito de Tarzán Bardales, fue liberación, ok. Yo quiero esta mañana, todos aquellos que dicen, sí, Dios me habló, yo recibí, sé que era para mí esa palabra. Gracias, Alejandro. Quiero que se pongan en pie allí donde están. Yo quiero soltar una palabra para ustedes. La palabra es para mí primeramente. Yo la recibo y yo estoy aquí de pie, ¿verdad? Así es que lo que yo vaya a declarar, que venga sobre mí, sobre todos ustedes. En el nombre poderoso de Jesús, vengo, Señor, declarando que todos estos hijos tuyos que están aquí de pie, hoy entran en una dimensión de activación de tu palabra para ponerla por obra. Señor, que ellos lo abrazarán, recibirán la esencia de lo que hoy se ha dicho y comenzarán, Señor, a predicar tu evangelio, aún con pocas palabras, con pocas frases, pero que irán en el nombre de Jesús para predicar a Cristo resucitado, que predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados. Vengo declarando una activación en ellos, Señor, para que puedan discipular, enseñar a otros a que cumplan aquello que tú nos has mandado, Señor Jesús. Espíritu Santo, que cada uno de ellos pueda ser activado
para declarar la impartición y el bautismo del Espíritu Santo a aquellas personas que te reciben. Declaro que este pueblo entra en una nueva dimensión de activación para que podamos ver la expansión de tu iglesia y de tu reino en la tierra. Declaramos la expansión, Señor, en toda dimensión, una expansión, una multiplicación a causa de tu nombre y a causa de tu llamado y de tu comisión. Benditos sean cada uno, que ninguno tenga en poco el tesoro que tiene dentro de sí. Padre, que comiencen aún con lo poco, con lo sencillo, pero que puedan ver el resultado de lo que tú estás haciendo en ellos y a través de ellos. En el nombre poderoso de Jesús sea hecho. Amén. Padre, gracias, Señor, y que nosotros como ministros, como líderes que tú, Señor, nos has comisionado y nos has asignado en tu iglesia, que podamos, Señor, activar nuestras casas ministeriales espirituales para poder ver que todos nosotros, Señor, tenemos esa pasión, ese amor por ti, que te amamos a ti más que a nada, pero también tenemos pasión y compasión por aquellos que necesitan escuchar el evangelio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y quiero cerrar diciéndole algo, amados. Todo apunta a decir que viene una recesión como nunca y que viene depresión económica y todo lo demás. Y ya nos lo decía Catherine a través de la palabra. Pero quiero compartirle, decirle algo. Aquellos que adoren a Dios por sobre todas las cosas, aquellos que se definan con el Señor sobre todas las cosas, los adoradores en espíritu y en verdad, van a comenzar a ver una sobreabundancia en sus vidas y en sus ministerios, más allá de la recesión natural que se ha declarado. Si usted lo recibe como una palabra que viene de Dios, gócese y defínase amando y adorando a Dios por encima de todas las cosas. Amén, amén.